Mateo, un bebé de 4 meses, estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante. Sus brazos eran frágiles como ramas secas, sus mejillas se habían hundido y su llanto apenas se escuchaba. Alba, la empleada doméstica, lo miraba con horror. Algo estaba muy mal. La mansión de los Ramírez, imponente y silenciosa, escondía un secreto que nadie debía descubrir. Si quieren saber qué estaba pasando realmente con Mateo y cómo Alba enfrentará la verdad, suscríbanse ahora para no perderse ni un solo detalle de esta historia. Al acercarse al biberón, Alba percibió de inmediato que algo estaba fuera de lugar. El líquido en su interior no tenía el color ni la densidad que correspondían a la fórmula infantil, era casi transparente, como agua corriente. Lo tomó con cuidado, temblando, y lo agitó suavemente, observando cómo apenas se movía en el frasco. Su corazón se aceleró y un frío recorrió su espalda. Esto no es leche, pensó, con una mezcla de miedo e incredulidad. No podía entender cómo alguien podía poner en riesgo la vida de un bebé tan indefenso. Su instinto le gritaba que debía hacer algo, pero la sensación de impotencia amenazaba con paralizarla. Con el biberón todavía en la mano, bajó silenciosamente a la cocina, tratando de no hacer ruido y de que Renata no la escuchara. Allí la encontró, su señora, frente al espejo del horno, examinando su reflejo mientras ajustaba con delicadeza un cinturón de su vestido. Sus gestos eran meticulosos, obsesivos, y cada movimiento parecía absorberla en un mundo donde lo superficial lo era todo. Alba sintió un nudo en la garganta al ver que mientras ella luchaba con la sospecha de que un pequeño estaba en peligro, Renata se dedicaba únicamente a su apariencia. Respiró hondo, reuniendo el valor que había aprendido a acumular durante años de trabajo en casas ajenas, y con voz temblorosa, pero firme, se atrevió a preguntar, ¿todo bien con Mateo? Hubo un instante de silencio. Renata se giró lentamente, mirándola con una mezcla de desdén y desconfianza que hizo que Alba sintiera un escalofrío recorrer su columna. Su respuesta fue breve, distante y cortante, está perfecto. Como debe ser. No había ni una pizca de emoción ni preocupación, solo un tono calculado, controlado, que dejaba claro que cualquier cuestionamiento era completamente inaceptable. Alba contuvo la respiración, intentando procesar la frialdad en aquella frase. El miedo y la indignación se mezclaban en su interior, mientras la impotencia la empujaba a mirar nuevamente el biberón en sus manos. Sabía que no podía ignorarlo, pero al mismo tiempo sentía el peso de la jerarquía y del poder frente a ella. El silencio de la mansión se volvió ensordecedor, y por un instante, Alba deseó tener la certeza de que estaba equivocada. Pero algo en su instinto le gritaba que la verdad estaba frente a sus ojos, tan clara y aterradora que apenas podía sostenerla. Alba no podía apartar los ojos del biberón mientras la escena en la cocina se repetía en su mente como un mal sueño que no podía despertar. Cada movimiento de Renata, cada mirada al espejo, le resultaba insoportablemente ajena al peligro que corría Mateo. Su respiración se volvió superficial y rápida, y un sudor frío le recorría la espalda. Sabía que debía actuar, que la vida de aquel pequeño dependía de su valentía, pero también entendía que enfrentarse a Renata significaba exponerse a su ira, a su desprecio y a la humillación que seguramente vendría después. Decidió retirarse por un instante a la despensa, buscando calma y claridad. Mientras sus dedos temblorosos se cerraban sobre el borde del estante, repasaba mentalmente cada detalle, los brazos flacos de Mateo, sus mejillas hundidas, el llanto apenas perceptible. Cada recuerdo la hacía estremecer. No puedo permitir que esto continúe, se dijo. Su instinto de cuidadora se mezclaba con una rabia silenciosa que crecía con cada segundo que pasaba. Nunca había enfrentado algo así, y sin embargo, sentía que no podía mirar hacia otro lado. Volvió a la habitación del bebé con pasos cautelosos, tratando de no hacer ruido, de no alertar a Renata antes de tiempo. Observó el pequeño cuerpo de Mateo en la cuna, sus ojos cerrados, sus manos diminutas moviéndose débilmente en un intento de consuelo. Alba sintió que un nudo le apretaba la garganta, y las lágrimas comenzaron a acumularse sin que pudiera detenerlas. Su corazón le decía que cada segundo contaba, cada momento perdido podía ser irreversible. Sin pensarlo más, decidió registrar todo. Revisó la basura, los biberones usados, las etiquetas. Su temor se transformó en certeza. La fórmula que debía nutrir al bebé había sido reemplazada por agua. La evidencia era clara, irrefutable, y el miedo se convirtió en determinación. Sabía que debía hablar con Federico, el padre,
pero la sola idea de enfrentarse a Renata la aterrorizaba. Sin embargo, el amor por Mateo le dio coraje. Mientras Alba se preparaba para dar el paso más peligroso de su vida, una tormenta parecía desatarse fuera de la mansión. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, como un reflejo de la tensión que la consumía. Sabía que el momento de actuar había llegado y que, si no lo hacía, la culpa la perseguiría para siempre. Con el biberón firme en sus manos y el corazón latiendo 1000 por hora, se dirigió hacia la oficina de Federico, decidida a mostrar la verdad sin importar las consecuencias. Alba esperó a que la noche cubriera la mansión con su manto de sombras antes de acercarse a la oficina de Federico. Cada paso que daba por los pasillos resonaba en sus oídos como un tambor de alerta. La tensión era palpable, cualquier ruido podía delatarla. Sabía que estaba a punto de desafiar no solo a Renata, sino también a la estructura entera de poder que mantenía la familia intacta y blindada ante cualquier acusación. Sin embargo, la imagen de Mateo, débil y silencioso, la impulsaba hacia adelante con una fuerza que ella misma desconocía. Al entrar en la oficina, Federico estaba revisando papeles, con el ceño fruncido y la frente marcada por líneas de preocupación y cansancio. Su mirada se levantó al notar la presencia de Alba. Durante un instante, la mujer temió ser rechazada, ignorada o ridiculizada. Con voz temblorosa pero decidida, dijo: «Señor, necesito mostrarle algo sobre Mateo. Es urgente». Federico, cansado y distraído, arqueó una ceja, pero algo en el tono de Alba lo detuvo. Por primera vez, percibió que la gravedad de la situación podía superar incluso a la rutina de la oficina y los negocios. Alba colocó los biberones frente a él, señalando el líquido transparente en cada uno. «Mire, esto no es fórmula. Es agua. Su hijo no está recibiendo lo que necesita», explicó, sintiendo que su garganta se cerraba mientras hablaba. Federico palideció. Por un instante, sus ojos buscaron a su esposa en su mente, imaginando la razón detrás de aquello, pero no había justificación que calmara el miedo que comenzaba a apoderarse de él. El silencio se extendió en la oficina, pesado y opresivo. Federico tomó un biberón con manos temblorosas, observando el contenido, luego levantó la vista hacia Alba. «¿Está segura de esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alba asintió, sin poder contener las lágrimas que querían salir. No era solo la certeza de su descubrimiento, sino el horror de todo lo que podría haber sucedido si no hubiera intervenido. En ese instante, un ruido seco desde el pasillo anunció la llegada de Renata. La atmósfera cambió de inmediato, la tensión se volvió casi tangible, cargada de amenaza. La mujer entró, con el ceño fruncido y los ojos llenos de furia contenida, y la confrontación que nadie había planeado estaba a punto de estallar. Alba supo que el momento decisivo había llegado, ya no podía retroceder. El aire en la oficina se volvió denso, casi sofocante. La puerta se abrió de golpe y Renata apareció, sus tacones resonando como un martillo sobre el parquet. Sus ojos, llenos de indignación, se clavaron en Alba, y su presencia llenó la habitación de una autoridad silenciosa pero aplastante. Alba sostuvo la mirada, aunque su cuerpo temblaba por el miedo, ya no había vuelta atrás. Mateo estaba en peligro, y alguien debía hablar antes de que fuera demasiado tarde. «¿Qué estás haciendo aquí?», rugió Renata, con la voz cargada de un control y frialdad que congelaban la sangre. Alba tragó saliva, sintiendo como el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. «Usted está haciendo daño a Mateo, él necesita comida, necesita su fórmula», dijo con voz firme, aunque temblorosa. La habitación pareció encogerse. Cada palabra parecía resonar en las paredes de madera, cargada de un peso imposible de ignorar. Renata dio un paso adelante, con la mirada fulminante, y por un instante Alba creyó que iba a empujarla, a silenciarla de manera definitiva. Pero algo la detuvo, la seguridad con la que Alba sostenía los biberones frente a Federico. Era la evidencia que no podía ser ignorada. Federico, pálido y tembloroso, dio un paso hacia ella, tratando de procesar la escena que tenía delante. Nunca había imaginado que algo así pudiera estar sucediendo en su propia casa, bajo su techo. Su mente se debatía entre la incredulidad y la urgencia de proteger a su hijo. Renata respiró hondo, intentando recuperar el control, y fingió indignación. «Esto es absurdo. Alba, estás inventando cosas», dijo, con una sonrisa tensa y calculada. Pero Federico ya había visto demasiado, la frialdad en sus gestos,
la falta de preocupación por su hijo y la evidencia tangible del biberón en sus manos. Un silencio cargado de tensión llenó el espacio, como si la mansión misma contuviera la respiración, aguardando el desenlace de un conflicto que amenazaba con explotar. Alba, con lágrimas acumulándose en los ojos, sintió que cada segundo era crucial. Mire los biberones, señor. Todo está aquí. Cada frasco con agua, y Mateo apenas puede sostener su llanto, insistió, con la voz quebrada. Federico se arrodilló frente a los frascos, observando el contenido y comparando mentalmente la fragilidad de su hijo con lo que estaba frente a él. Renata retrocedió, su máscara de control comenzando a agrietarse. Por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. La situación había superado cualquier capacidad de manipulación, la verdad se imponía con fuerza implacable. Y en medio de aquella tensión sofocante, Alba supo que el instante decisivo había llegado. Ya no se trataba de temor ni de obediencia, sino de salvar una vida, sin importar el costo personal. La tensión en la mansión de los Ramírez alcanzó un punto insoportable. Federico sostenía los biberones con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada detalle, cada mancha que demostraba lo que Alba había denunciado. Su mente giraba en un torbellino de incredulidad y miedo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? A pocos pasos de él, Renata respiraba con fuerza contenida, intentando recomponer su máscara de calma, pero su mirada traicionaba un miedo primitivo, miedo a la verdad, miedo a perderlo todo. Alba permanecía firme, aunque su cuerpo temblaba y sus lágrimas querían deslizarse por sus mejillas. Nunca había sentido una responsabilidad tan enorme. Cada segundo que pasaba, cada instante de duda, significaba un riesgo para Mateo. El llanto apagado del bebé resonaba en su mente como un recordatorio constante de que no podía fallar. Señor, él está débil. Necesita atención inmediata, insistió, tratando de que Federico comprendiera la gravedad sin permitir que la ira de Renata la silenciara. Renata dio un paso al frente, sus labios apretados, los ojos fulminando a Alba. Esto es ridículo. Estás exagerando. Yo solo. Su voz se quebró, pero el intento de defensa se hundió al ver la expresión de Federico. Por primera vez, él no era solo el esposo ocupado y confiado, ahora era un padre alerta, aterrado por la vulnerabilidad de su hijo. El silencio se hizo pesado, casi insoportable, mientras la realidad se imponía con una fuerza que no podía negarse. Federico dejó los biberones sobre la mesa con un golpe seco, y su mirada se clavó en Renata. Explícame, ¿qué le hiciste a nuestro hijo? Su voz temblaba, entre la furia y la desesperación. Renata retrocedió, como si hubiera sido golpeada por sus propias mentiras. Intentó balbucear algo sobre una dieta especial y solo quería su bien, pero sus palabras sonaban vacías, huecas, y solo aumentaban la tensión que parecía llenar la habitación. Alba observaba cada gesto, cada reacción, consciente de que la verdad finalmente estaba emergiendo, y que nada ni nadie podía detenerla ahora. Mateo, vulnerable y silencioso, parecía pedir auxilio desde la cuna, y la urgencia de actuar se volvía tangible. Federico, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, tomó una decisión silenciosa, primero asegurarse de que su hijo estuviera a salvo, luego enfrentar las consecuencias de la mentira y la traición que se había escondido tras paredes doradas y sonrisas perfectas. En aquel instante, la mansión pareció contener la respiración. Cada sombra, cada eco del silencio, presagiaba que algo inevitable estaba por suceder. La confrontación había alcanzado su punto crítico, y el destino de Mateo pendía de la delgada línea entre la verdad y la manipulación. Alba sabía que no había retorno, el momento de actuar era ahora, antes de que la oscuridad de la mentira se apoderara nuevamente de todo. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante, solo roto por el viento que golpeaba los ventanales y el leve crujido de la madera bajo los pasos de los habitantes. La tormenta que rugía afuera parecía reflejar la tormenta que se había desatado dentro. Federico, con el rostro pálido y los puños apretados, sostenía a Mateo en sus brazos, notando por primera vez la fragilidad extrema del pequeño. Cada respiración era un recordatorio cruel de lo cerca que había estado de perderlo. Alba observaba desde un rincón, con el corazón encogido, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. La verdad había salido a la luz, pero el peligro aún no había terminado. Renata permanecía de pie, apoyada en la pared, con los ojos llenos de lágrimas que no parecían de arrepentimiento, sino de miedo y rabia contenida. Su belleza perfecta,
que siempre había deslumbrado a todos, ahora parecía una máscara rota que no podía ocultar la crudeza de sus acciones. Yo, no sabía, no pensé, murmuró, pero su voz se deshacía entre sollozos nerviosos. Federico la miraba con incredulidad, incapaz de procesar cómo la mujer con la que había compartido su vida podía haber puesto a su hijo en semejante peligro. Alba dio un paso adelante, decidida a que cada palabra llegara con claridad. Señor, él no ha estado recibiendo su alimento. Cada biberón estaba diluido con agua. Mateo estaba muriendo de hambre y desnutrición. Esto no puede esperar. La gravedad de sus palabras llenó la habitación con un peso insoportable. Federico asintió lentamente, sintiendo la rabia mezclarse con un miedo paralizante. La idea de haber confiado ciegamente en Renata lo llenaba de culpa y desesperación. Renata dio un paso hacia atrás, como si la realidad la golpeara con fuerza. Su mirada ya no tenía control, sus manos temblaban y su respiración era irregular. Intentó justificarse, hablar de dietas y estética, de cómo quería que Mateo aprendiera disciplina, pero sus excusas caían sobre el suelo como hojas secas, insignificantes frente al peligro real que había creado. Federico la interrumpió con voz firme, aunque temblorosa: «Basta. Esto no es un juego, Renata. Nuestro hijo estaba muriendo. ¿Lo entendiste?». El llanto de Mateo, aunque débil, comenzó a aumentar, como si el pequeño sintiera que alguien finalmente escuchaba su sufrimiento. Alba se acercó, ofreciendo apoyo silencioso, mientras Federico lo abrazaba con desesperación y lágrimas surcaban su rostro. La tormenta afuera rugía con más fuerza, reflejando el caos emocional dentro de la mansión. Por primera vez, la verdad había vencido la fachada de perfección, y aunque la batalla estaba lejos de terminar, el primer paso hacia la protección de Mateo había sido dado. En aquel instante, todos comprendieron que nada sería igual. La mentira había sido expuesta, y ahora la responsabilidad de reparar el daño recaía sobre aquellos que habían permitido que el silencio gobernara demasiado tiempo. La noche se había vuelto un torbellino de emociones dentro de la mansión. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, como si el cielo mismo acompañara el caos que se vivía en el interior. Federico sostenía a Mateo con delicadeza, consciente de que cada instante contaba. El llanto del bebé, aunque más fuerte que antes, era débil y vacilante, su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento y hambre. Alba permanecía cerca, respirando con dificultad, temerosa de moverse demasiado y causar una nueva catástrofe. Cada segundo parecía estirarse hasta hacerse insoportable. «Tenemos que llevarlo al hospital, ahora», dijo Federico, con una voz que mezclaba urgencia y miedo. Su mirada no podía desprenderse del rostro frágil de su hijo. Renata permanecía paralizada, incapaz de articular palabra, mientras la realidad que había intentado ocultar la golpeaba con fuerza. Por primera vez, su mundo perfecto estaba desmoronándose, y nada podría restaurarlo de inmediato. La culpa y el miedo brillaban en sus ojos, reemplazando la frialdad que había mostrado durante semanas. Alba, temblando, comenzó a preparar todo lo necesario para que el traslado fuera rápido y seguro. Observaba cada movimiento de Federico, asegurándose de que no cometiera un error. Sabía que Mateo necesitaba atención médica inmediata, y que cualquier retraso podría ser irreversible. La tensión era tal que incluso el sonido de la lluvia parecía amplificarse, golpeando sus nervios con un ritmo frenético. Al subir al coche, Federico envolvió al bebé en una manta, intentando ofrecerle la calidez que había sido negada durante días. Alba se sentó a su lado, vigilante y silenciosa, mientras el coche atravesaba calles desiertas bajo la tormenta. Cada segundo era una eternidad. Cada llanto de Mateo era un recordatorio de la urgencia que los impulsaba a avanzar sin detenerse. Federico sentía culpa, rabia y miedo mezclados en un cóctel insoportable. Culpa por no haber visto la verdad antes, rabia por la traición de Renata y miedo por la vida de su hijo. Al llegar al hospital, los médicos recibieron al pequeño con rapidez. Federico entregó a Mateo en manos de expertos, mientras Alba relataba lo sucedido con precisión y claridad. La verdad ya no podía negarse, cada biberón alterado, cada día de desnutrición, estaba documentado y había sido expuesto. Renata, por su parte, permanecía en silencio, viendo cómo su mentira se desmoronaba bajo la fría evidencia de la ciencia y la atención médica. Mientras los doctores trabajaban, Federico se inclinó hacia Alba, con los ojos húmedos. Sin palabras, ambos compartieron un instante de comprensión.
La batalla por la vida de Mateo no había terminado, pero la verdad había llegado a tiempo para salvarlo. Y en medio de la tormenta, la esperanza comenzó a infiltrarse lentamente en el corazón de todos los presentes. Los primeros rayos de sol entraban por los ventanales del hospital, iluminando la habitación donde Mateo yacía en su pequeña cuna, conectado a monitores que registraban cada latido de su frágil corazón. La tensión que había dominado los últimos días parecía disiparse lentamente, aunque la preocupación aún colgaba en el aire como una sombra persistente. Federico permanecía a su lado, sosteniendo la mano diminuta de su hijo, incapaz de apartar la vista. Cada respiración del bebé era un recordatorio de lo cerca que habían estado del desastre. Alba se sentó en la silla junto a ellos, agotada pero tranquila, sintiendo un alivio silencioso. Su corazón aún latía con fuerza, pero ahora era una mezcla de orgullo y satisfacción. Había logrado hacer que la verdad saliera a la luz a tiempo. Cada minuto de desesperación parecía haberse transformado en una pequeña victoria sobre la negligencia y la mentira. Mientras Mateo comenzaba a recuperar fuerza, Federico tomó la decisión de enfrentar las consecuencias fuera de la habitación. Renata había sido citada por los médicos y por la autoridad familiar para responder por sus acciones. Su mundo de apariencias perfectas se desmoronaba lentamente. Cada sonrisa falsa, cada gesto calculado, había sido sustituido por miedo y remordimiento. La mujer, que durante tanto tiempo había controlado su imagen pública y privada, ahora debía mirar directamente al impacto real de sus decisiones. Federico, con una mezcla de furia y tristeza, se mantuvo firme en su postura. No se trataba solo de justicia, sino de asegurarse de que Mateo estuviera a salvo y de que Renata entendiera la magnitud de lo que había hecho. Alba, aunque estaba presente, sabía que no podía intervenir en esta parte de la batalla. Su papel había sido revelar la verdad. Ahora, la responsabilidad de actuar recaía en aquellos que tenían el poder de proteger al niño. Renata, enfrentando el peso de sus actos, no encontró palabras que justificaran sus decisiones. Cada excusa sobre dietas o aprendizaje se desvanecía frente a la evidencia de que había puesto en riesgo la vida de su propio hijo. La mujer rompió en llanto, pero no de arrepentimiento verdadero, sino de miedo a perder lo que siempre había considerado esencial: control, apariencia, y un estatus que ahora se le escapaba entre los dedos. Mientras la tormenta de emociones y consecuencias se asentaba, Mateo comenzó a moverse, sus pequeños ojos abriéndose lentamente hacia la luz del día. Federico suspiró, aliviado, mientras Alba esbozaba una sonrisa contenida. La verdad había ganado, y aunque el camino hacia la recuperación completa sería largo, aquel momento marcaba un antes y un después. Por primera vez, la familia enfrentaba la realidad con claridad, y el frágil hilo de esperanza se fortalecía con cada respiración del niño que habían salvado. Días después, la mansión de los Ramírez permanecía en silencio, pero dentro del hospital, la vida comenzaba a abrirse paso con fuerza. Mateo, aún pequeño y frágil, empezaba a recuperar color en la piel, fuerza en sus brazos diminutos y claridad en sus ojos. Su llanto, antes débil y apagado, ahora resonaba con vigor, reclamando la atención que durante días le había sido negada. Federico permanecía a su lado, sosteniendo sus manos con delicadeza, incapaz de apartar la mirada ni un instante. Cada respiración del bebé era un recordatorio cruel de lo cerca que habían estado de perderlo, y a la vez, un signo de esperanza que llenaba la habitación de alivio. Renata, enfrentando las consecuencias de sus actos, ya no podía ocultar la realidad tras su perfección habitual. Su mundo de control, elegancia y apariencia se desmoronaba. La autoridad familiar y médica evaluaba la magnitud de su negligencia, mientras su miedo y culpa la consumían. La mujer que había buscado imponer disciplina y estética ahora estaba sola frente a la verdad, enfrentando el peso de lo que había hecho. Alba, por su parte, permanecía silenciosa, pero su presencia lo decía todo. Había dado un paso adelante cuando nadie más lo hizo, enfrentando el miedo y la injusticia para salvar una vida inocente. Federico, con los ojos húmedos y el corazón cargado de gratitud, sabía que no habría palabras suficientes para expresar lo que debía a Alba. Pero ella no buscaba reconocimiento, su satisfacción era ver a Mateo seguro, saludable y protegido. Mientras Mateo dormía plácidamente en los brazos de su padre, la habitación parecía respirar junto a ellos. La mentira había sido derrotada, la verdad había prevalecido, y la valentía de alguien sin nombre había cambiado el destino de un pequeño. Cada lágrima, cada gesto de coraje, había marcado la diferencia.
Si te ha gustado esta historia y quieres seguir leyendo relatos llenos de suspense, misterio y emociones intensas, déjanos tu comentario y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias.